Bueno, vamos a comenzar esta primera conferencia con el tema de la conciencia errónea, siempre excusa de pecado. Ese es el tema. ¿Qué es la conciencia errónea? Es una persona que hace algo malo pensando que es bueno o pensando sencillamente que no es malo. Y no es que dude, sino que está seguro de que lo que está haciendo no es malo o que es bueno. Y sin embargo, objetivamente, eso es malo. Esto puede ocurrir, ¿eh? Pero la pregunta es, siempre que uno hace algo malo contra los mandamientos de Dios, contra la caridad, siempre que uno hace algo malo pensando que es bueno, ¿está excusado ante Dios? Dice San Pablo, es verdad que mi conciencia no me reprende, pero no por eso estoy justificado. Mi juez es el Señor. Es decir, que puede ocurrir que uno, haciendo algo malo contra la caridad, contra los mandamientos, puede ocurrir que aunque actúe en ese momento de buena fe y piense que está haciendo algo bueno, puede ser que no sea excusable, que tenga pecado. Pero ¿cómo? Si él cree que está haciendo algo bueno, ¿cómo puede tener pecado? Sí, pecado en la causa. No en el mismo momento en que está haciendo eso malo, porque ahí ya, por la conciencia errónea, ya no peca, porque piensa que es bueno. Pero puede ser que haya llegado a esa conciencia errónea, puede ser que haya malogrado su conciencia por pecados anteriores que sí sabía en el momento en que los hizo que era algo malo. Y de tanto hacer cosas malas que sabía que eran malas, su conciencia se ha ido corrompiendo y haciéndose cada vez más oscura hasta tergiversarse y acabar creyendo bueno lo que es malo. Eso ocurre no pocas veces, muchas. Y Dios, aunque no tenga en cuenta ese pecado en el momento en que tiene buena fe, sí que puede tener en cuenta esos pecados que hizo de mala fe antes de destruir su propia conciencia esa persona. Y vamos a poner ejemplos. Y vamos también a poner fundamento bíblico. Y también nos hablan el magisterio de la Iglesia sobre eso. Esto puede ocurrir en mayor medida o en medidas pequeñas, cosas de pecado venial. Pensar que estoy haciendo yo algo bueno y en realidad estoy haciendo daño, estoy haciendo algo malo. Y cuando uno, cuando uno actúa de buena fe haciendo algo malo, en el fondo, solo Dios sabe juzgar con exactitud a las personas. Solo Dios. Pero uno sí que puede hacer un examen de conciencia y ver que lo que está haciendo de buena fe no es realmente lo bueno. Eso sí lo puede hacer uno. No está uno, diríamos, en una cárcel perpetua de la conciencia errónea y ya no puede salir de ahí. No, se puede salir de ahí.
a través de la humildad, de saber recapacitar. Les voy a poner un ejemplo un poco esto es un ejemplo bruto, ¿no? Pero que se da. Miren, el caso de un musulmán que se pone un cinturón de explosivos en la cintura y va a hacerse explotar, a inmolarse por Alá, matando a muchos inocentes. Si él supiera que está haciendo algo moralmente malo, y por lo tanto muy malo, porque es algo muy grave, él conscientemente se estaba suicidando haciendo un pecado gravísimo. Él conscientemente, los musulmanes creen en el infierno. Él conscientemente se está metiendo en el infierno, porque estoy haciendo algo malo, muy malo, y yo sé que es malo, y me voy a inmolar y voy a matar a un montón de gente, y yo sé que es malo. Esa persona se está metiendo en el infierno. ¿Puede ser que una persona, sabiendo que va a caer en el infierno, haga algo así? Difícil creerlo. Pero sin embargo, si ese musulmán piensa de buena fe que está haciendo un acto heroico en matar a todos esos infieles que son pecadores y que van en contra de Alá, y que está haciendo algo que va a hacer que la religión musulmana se extienda más y que nos respeten más, y por eso me inmolo y voy a entrar en el cielo de los musulmanes, que es pues un cielo sensual, ¿no? Que no es el cielo verdadero de los católicos. Pero si él está de buena fe pensando, bueno, es que yo voy a ir a un cielo, un paraíso tremendo después de inmolarme porque estoy haciendo algo heroico, entonces queda excusado al hacer algo tan atroz por su conciencia errónea. Ya digo, meterse en la conciencia de cada uno con toda exactitud es imposible, solamente lo ve Dios. Pero he aquí que un hombre llamado Benedicto XVI escribió en un libro, Jesús de Nazaret, que cuando se hacen esos crímenes tan horribles, el hombre no puede quedar excusado aunque tenga conciencia errónea. Es posible que ese musulmán en esa inmolación, en ese mismo momento, por su buena fe, es posible que no peque en ese momento, pero dice Benedicto XVI, sí que tiene que haber pecado en la causa. Esa persona, de tantas veces decir que no a su conciencia y de hacer cosas malas sabiendo que son malas, ha pervertido de tal manera su conciencia que ya a lo bueno lo llama malo y a lo malo bueno. Es como el que se emborracha. Las primeras veces que se emborracha, peca mortalmente porque podría no emborracharse. Y pasa el tiempo y sigue emborrachando y sigue pecando. Pero llega un momento en que la misma frecuencia de borrachera le crea una enfermedad que se llama alcoholismo, que ya cuando se emborracha ya no peca, porque ya no puede evitarlo, no tiene libertad. Pero el pecado está en la causa de todas esas veces que, sabiendo y pudiendo no emborracharse, se emborrachó. El pecado está en la causa. Así como se puede pervertir la voluntad, también se puede pervertir el entendimiento, la conciencia. Y como dije antes, esto que puede ocurrir en los pecados más graves, también puede ocurrir en los pecados veniales. Pervertir la conciencia.
de tanto faltar a la caridad una y otra y otra y otra y otra vez, al final pienso que estoy haciendo algo bueno. Puede ser, cuando hay ignorancia inculpable, que no haya pecado cuando hay conciencia errónea. Puede ser. Pero eso suele ocurrir porque hay de por medio una falta de instrucción. Esa persona, a lo largo de su vida, no ha tenido oportunidades claras de instruirse. Entonces, uno de una religión falsa, pues puede estar ahí de buena fe y no pecar en su infidelidad porque no ha tenido ocasión de instruirse sobre el Evangelio. Pero si cree en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, que premia a los buenos, se puede salvar. Porque ha faltado la instrucción a lo largo de su vida. No ha tenido la oportunidad. Pero hay indicios de corrupción cuando se da lo siguiente. O sea, cuando una persona actúa haciendo algo malo pensando que es bueno, por conciencia errónea, hay indicios de corrupción, indicios de que hay pecado en la causa, en lo que voy a decir. ¿Cuáles son esos indicios? Si ante las posibilidades de instruirse desaprovechó la oportunidad, vio en su conciencia, debo saber esto, pues no voy a investigarlo, no voy a estudiarlo. Si se le avisó, y cuando se le avisó, se cerró a la luz. Eso ya es signo de que puede haber pecado en la causa. Cuando, por ejemplo, uno de tener la verdad plena pasa a un error grave. Por ejemplo, uno que es católico, practicante, que ha recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, hasta la confirmación, y resulta que un día, por la crisis que sea, deja la fe católica y se hace protestante. Ese no se hace protestante de buena fe, aunque luego venga diciendo con toda sinceridad, es que yo creo que esta religión protestante es la verdadera. Sí, lo puedes decir con sinceridad en este momento, pero seguro que ha habido pecados en la causa que han provocado que tú cayeras en este error. Porque Dios, dice el Salmo 9, versículo 10, Dios no abandona a los que lo buscan. No abandona a los que lo buscan. A los que con sincero corazón quieren tener una conciencia limpia, verdadera, Dios no los abandona. Dios les da los medios. También hay posibilidad de corromper la conciencia cuando ante la duda, tengo una duda en mi conciencia, ¿esto estará bien o esto estará mal? Y digo, ay, es que no quiero preguntar porque, ¿y si me dicen que esto que está mal y ya no lo puedo hacer y a mí me gusta mucho hacerlo? Pues mejor no lo pregunto. Y me quedo con la duda y sigo actuando de esa manera que probablemente es mala. Ya eso es un indicio, un pecado en la causa que puede romper mi conciencia y después quedarme ciego. Por elegir en caso de duda lo más fácil. Les voy a contar un cuento para que se les quede más grabado esto de cómo tenemos que cuidar nuestra conciencia, de que en caso de duda hay que preguntar, que hay que instruirse. Y eso es también la razón por la que tienen su retiro mensual, instruirse. Y ahí también tienen libros en las bibliotecas. Pues bien, ahí va el cuento. Érase una vez un señor que tenía una casa rodeada de un jardín
y el jardín rodeado de una valla. Y por las noches, cuando ya se iba a dormir, el perro, su perro, que estaba en el jardín cuidando la casa, se ponía a ladrar. ¡Guau, guau, guau, guau! Este fastidio de perro, ¿qué habrá por ahí? Vamos a ver. Sale por la noche y ve que el perro está ahí ladrando a una mata, a un arbusto que hay por ahí. ¡Ah, ahí no hay nada! ¡Cállate, perro! Y le pega. La noche siguiente está ya acostado para dormir y otra vez, ¡guau, guau, guau! Otra vez baja de la casa, no ve nada, el perro ahí ladrando solo, pero cállate ya, y le pega y se vuelve a dormir. Al día siguiente vuelve a ladrar el perro, ¡guau, guau, guau! Entonces baja otra vez, ya el dueño está muy nervioso y no ve a nadie, este perro no me deja dormir, y coge una pistola y ¡pum!, mata al perro. A la noche siguiente, cuando él se echa a dormir, ¡oh, qué bien, qué silencio! Y se duerme. Y al día siguiente se levanta y le han robado toda la casa. Porque el perro estaba avisando que había un ladrón. Y ese dueño del perro, ¿qué hizo? Mató al perro y el ladrón le robó toda la casa. Nosotros también podemos matar a ese perro que es nuestra conciencia. Y una vez que hemos matado a nuestra conciencia, a base de no hacerle caso, viene el ladrón, que es el diablo, y me roba todas las verdades o todas las cosas que podría yo haber adquirido en parte o en todo, y dejarme ciego. Y luego qué difícil es convertir a una persona que tiene la conciencia oscura, corrupta. Qué difícil. Porque ella piensa que hace bien. Es posible, pero se necesita que esa persona se arrodille delante del sagrario y pida mucha humildad. Mucha humildad. Y que ejercite mucho la humildad. Y que ante la humillación sepa callar. Para que a base del antídoto de la humildad, esa persona tenga colirio en sus ojos y pueda empezar a ver con conciencia verdadera. Por eso a todos nos conviene la humillación, el a veces sufrir desprecios, contradicciones, no salirme con la mía, tener que callarme. Todo eso a mí me conviene, porque todo eso es una práctica de la humildad, si lo llevo bien, que me va a dar luz en el entendimiento. No vaya a ser que yo también tengo algo de cáncer en la conciencia y que me esté haciendo yo a mí mismo mucho daño y a los demás. Vamos a ver casos en la Sagrada Escritura, hay muchos, muchos, donde se ve cómo uno puede actuar con conciencia de buena fe y luego resulta que es responsable de pecado. Vamos a ver algunos casos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, San Juan, capítulo 16, versículo 2 y siguientes. Cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni a mí ni a mi Padre. Vamos a volver a leer, fíjense. Cuando el que os dé muerte, fíjense, el caso del musulmán, que explota, ¿no?
cuando es el que os dé muerte, es un pecado clarísimo, un pecado que hay que estar mal para ver que no ver que eso es malo. Pues cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Así dice Jesucristo que estarán las conciencias de corruptas algún día en el mundo. Pero resulta que a pesar de que cree que está dando culto a Dios, a pesar de que cree que está haciendo algo bueno, sigo leyendo, y esto lo harán porque no han conocido ni a mí ni a mi Padre. Es decir, que luego Jesucristo viene a decir que por no haberme conocido ni a mí ni a mi Padre, por no haberme amado, han llegado a tener esa conciencia tan rota de querer matar a una persona para dar culto a Dios. Otro caso, cuando Jesucristo dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, luego han pecado. Porque no saben lo que hacen, luego no han pecado. Sí que han pecado. Los judíos que mataron a Jesucristo sí que pecaron, pero si no sabían lo que hacían. No lo sabían. Pensaban incluso que estaban haciendo algo bueno matando a Cristo en ese momento. Dice San Pablo que si hubieran conocido a Jesucristo, no lo hubieran matado. Entonces lo mataron de buena fe, pero había pecado en la causa. Por eso dice, perdónalos, porque han pecado. Y antes dijo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, no podían creer porque sus obras venían siendo malas. ¿Lo ven? El pecado en la causa. Sus obras venían siendo malas y eso provocó que la conciencia la tendrían tan corrupta que ya no podían ver. Y es que dice el Evangelio, no podían creer, no tenían libertad en ese momento con la conciencia corrupta para creer, no podían. Luego no pecaban en ese momento, pero el pecado estaba en la causa. Todo esto que estoy diciendo de pecados graves contra la fe, contra la vida, pues se puede transportar ya a vicios de pecados veniales. Por eso dice Jesucristo en otro lugar, en San Lucas capítulo 12, versículo 47-48, que el que haciendo algo malo sabe que es malo, recibirá muchos azotes. El que hace algo malo sin saberlo, recibirá pocos. ¿Pero pocos por qué? Si no sabe que está haciendo algo malo, porque el pecado está en la causa. ¿En qué medida recibirá muchos o pocos azotes? Pues será en la medida de su responsabilidad en los pecados en la causa que cometió antes, que le han cerrado la conciencia. Y esto está mucho mejor todavía en San Lucas capítulo 11, versículos 34 y siguientes. Dice Jesús, la lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo estuviere normal, todo tu cuerpo quedará iluminado. El ojo es la conciencia. Mas si estuviere malo, también tu cuerpo quedará en tinieblas, obrará mal. Mira, pues, no sea que la luz que hay en ti sea oscuridad.
Si pues todo tu cuerpo estuviera iluminado, sin tener parte alguna oscura estará enteramente iluminado. ¿Y cuál fulgente antorcha te iluminará? Cuando hacemos obras malas, es como si un veneno se estuviera metiendo poco a poco en ese ojo de la conciencia. Porque tenemos la tendencia a justificarnos a nosotros mismos para no soportar el remordimiento. Es doloroso reconocer que estoy mal. Y una de dos, o cambio la conducta o cambio la conciencia. Pero como lo más difícil, lo que cuesta más es cambiar la conducta y lo más fácil es cambiar la conciencia, entonces cambiaré la conciencia y seguiré obrando mal para no sentir ese remordimiento. Por eso una persona puede estar haciendo cosas que hacen mucho daño y no darse cuenta. Y y ya le pueden avisar. Y no se enmienda, porque en el fondo no es capaz de verlo. Y no es capaz de verlo porque le falta humildad. Y cuando se le ofrecen los momentos de tener humildad, que sería lo que le curaría la ceguera, rechaza el ejercicio de la humildad. Y se pone como víctima. Yo soy la única persona aquí que está obrando bien, todos los demás están ciegos, todos los demás están mal. Me toca a mí salvar la situación. Cuando uno piensa así, hace examen de conciencia y pide a Dios que te mande muchas humillaciones para ver si es que no soy yo el que estoy mal. Podemos dejar para la tarde el proceso de cómo el alma, poco a poco, los pecados en la causa que dije antes, se va endureciendo en su conciencia. Y es un proceso que explica muy bien un doctor de la Iglesia que se llama San Pedro Canisio, jesuita, que escribió un catecismo que hizo mucho bien para contener como un muro el protestantismo de Europa que bajaba hacia el sur. Y tiene ahí unos grados de maduración del pecado que realmente es genial. Y eso pues hay que estudiarlo bien para que no sea que yo en algún punto, no digo en todos, pero en algún punto esté dando la mano al pecado, que tenga mala conciencia, que esté haciendo daño a los demás y por orgullo, amor propio, no estoy dando mi brazo a torcer. Así que dejamos, diríamos, el meternos en las entrañas de este tema, una vez que lo he expuesto y que es real y lo he probado con Sagrada Escritura, pues vamos a ver las entrañas de ese proceso y su curación para esta tarde.